¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Sangolquí Digital. En este nuevo podcast, en esta nueva temporada, hablaremos sobre gastronomía, cultura, leyenda y mucha arte. A continuación les presentamos al señor Luis Pinalgo. Buenos días, muchas gracias don Luis por estar aquí presente, gracias por aceptar la invitación. Estamos alegres estamos contentos de tenerla aquí por el tema mismo del arte, la cultura, lo que es el tema del charango. Cuéntenos un poquito de usted. Bueno, primeramente un saludo muy cordial a ustedes, a Podcast Sangolquí Digital. Esto es muy importante para nosotros, el poder expresar aquí este saludo, como estoy diciendo, a toda la gente que puede ver este video, porque para nosotros es muy importante que nos den a conocer, ya que nosotros tenemos una vida cotidiana en la que realizamos diferentes actividades y qué bonito que podamos dar a conocer a través de este medio digital. Perfecto. Tengo una preguntita para usted. ¿Cómo se vincula usted hacia Rumiñahui? Bueno, yo soy nativo de Sangolquí. Para mí es muy importante esta tierra en donde yo nací, el poder dar a conocer de lo que tenemos en nuestra tierra. Tenemos mucha variedad de gastronomía, tenemos mucha variedad de paisajes, tenemos tantas cosas hermosas que a la vez nosotros queremos de que con estos medios se puede dar a conocer todo esto. Perfecto. En la preguntita que usted nos dijo, en la tierra donde nací, ¿cuál es su recuerdo de niño o cómo era Rumiñahui cuando usted era pequeñito? Bueno, cuando yo era pequeño recuerdo esos ríos limpios en donde nosotros aprendíamos a nadar. Recuerdo de esa gente de nuestro barrio donde nosotros nos conocíamos la mayor parte de gente. Recuerdo esas calles del parque donde había una gasolinera que muchos tal vez ya no recordarán. Ahí había también un sitio donde teníamos la parada de buses, después la parada de furgonetas. Tantas cosas hermosas y que me vienen al recuerdo. Es hermoso los recuerdos que nos traen las memorias, ¿no? Eso, siguiendo, ¿qué significa para usted Rumiñahui? Rumiñahui es todo, para mí es el sitio donde nací. Como anécdota puedo decir, el sitio donde tuve también mi primer amor, el sitio donde mis padres me pusieron una escuela, donde jugábamos, teníamos las calles empedradas donde nosotros teníamos la mata de ispingos, donde cogíamos los ispingos, donde teníamos la planta del maguey, donde jugábamos arriadas, donde jugábamos tantas cosas. Sangolquí es realmente un recuerdo muy maravilloso para mí. ¿Cuál fue el momento decisivo que le entró a la música? ¿Cuál fue su interés por la artesanía del sombrero? Bueno, la música realmente empecé un poco tarde. A los 15 años más o menos empecé a tocar los instrumentos. Yo tenía un grupo de aquí de San Pedro de Taboada, porque soy nativo de San Pedro de Taboada. Tuve un grupo en donde antes no habían tantos músicos, había que hacerle de todo. Si no venía el quenista, tocaba tocar la quena. Si no venía el guitarrista, tocaba tocar la guitarra. Pero al charango me aficioné porque realmente me acuerdo que llevar una guitarra es más complicado que llevar un charango. El charango es un instrumento pequeño
Y también después fui dándome cuenta que el charango era muy bonito el sonido. Veía yo que habían personas que ya más o menos también tocaban el charango, y yo le veía que era un instrumento chiquito pero tan sonoro, y que el rasgado era así tan rápido que atraía las miradas de quien tenía la oportunidad de ver. Entonces eso fue enamorándome de a poco el charango. O sea, sí nos recomendaría a nosotros los jóvenes aprender para conquista una capela. Claro, la música siempre será un aliciente, siempre será un método de tranquilizar a las personas. Ahora vemos que por ejemplo, antes no había tantos músicos, pero ahora sí hay una gran cantidad, hay escuelas, hay colegios, hay en la universidad, hay carreras, hay conservatorios en donde la gente realmente se ha dedicado a aprender mucho los instrumentos. Puedo ver que, por ejemplo, ahora hay en nuestra localidad, en Sangolquí, hay bandas, hay mariachis, hay grupos musicales, tríos, dúos. Entonces eso hace de que realmente la música sea, como decir, un primer lugar, en el sentido también de que, por ejemplo, la gente se enamora a través de la música, se desahoga a través de la música, incluso como terapia. Tantas cosas que se puede decir de esto. Perfecto. Yo tengo una pregunta. La mañana lo que usted llegó estaba con un sombrerito. ¿Ese sombrero fue confeccionado por usted? Sí, claro, eso lo hacemos en Artesanías Pinargo. Favorablemente yo tengo un legado desde, más o menos le calculamos que es desde 1952. Mi padre empezó con ese arte y gracias a Dios ha recaído en mí, y yo lo he llevado también altivamente, con mucho altruismo. Lo he llevado esto de la profesión de mi padre. Favorablemente, como digo, recayó en mí, y eso hace que yo me sienta comprometido a seguir adelante con la tradición Pinargo. O sea, sí lo disfruta, pero ¿qué sería el momento en el que lo disfruta de hacerle el sombrerito? Bueno, hay varios momentos. Por ejemplo, antes el sombrero, desde un inicio, el sombrero era un atractivo, era una parte de la vestimenta de las personas. Era un lujo el que se ponían sombreros. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo recién aprendía la profesión, los adultos mayores o los adultos utilizaban unos sombreros que en ese tiempo se denominaba de diferentes marcas: el Borsalino, el Stepson, el Chemise, el Cervo. Entonces teníamos diferentes marcas, y las personas utilizaban para las fiestas de gala, con terno, para su distinción era según la calidad del sombrero, según el estatus social. Y después yo fui disfrutando, porque más todavía porque tengo la suerte de haber creado, si se puede decir, o visto la forma de hacer sombreros en miniatura. Estos sombreros en miniatura me han dado más satisfacciones incluso que estos sombreros grandes, como nosotros a estos les denominamos ropa de cabeza. Pero los sombreros pequeños en miniatura, que muy pronto ya lo vamos a exhibir aquí también, me han dado las satisfacciones de que mis sombreros, cuando recién empezaba yo a trabajar esto de los sombreros, hubo un señor de Quito que se llama Marcelo, se me va el nombre, Espinosa. Entonces vino él y me rescató, me dijo que si podíamos hacer los sombreros en miniatura. Entonces él tenía las experiencias y me contaba esto, de que como en ese tiempo recién comenzamos a hacer los sombreros en miniatura, no se hacían muchos, se hacían muy pocos, porque no teníamos la técnica, estábamos iniciando. Entonces él decía que cuando él vendía los trajes de niño Dios, sacaban los sombreros y las señoras le arranchaban prácticamente los sombreros, y hasta se peleaban por los sombreros. Y me acuerdo que en ese tiempo el sombrero pequeñito, por la dificultad de hacer, incluso valía 2 o 3 veces más que el sombrero grande, pero así la gente pagaba y les gustaba. Entonces la satisfacción después, más todavía, era cuando algún momento estuve por provincia y pude ver que mis sombreros miniatura estaban pues en calendarios con las fotos de los niños Dios. He podido ver en las misas que los sombreros están, y he visto en la Virgen del Quinche, he visto en tantos lugares que mis sombreros están
Esas son satisfacciones personales que morirán solo con uno. Que está presente. Y que Rumiñahui está presente justo. En estos, un desafío. ¿Qué desafío ha pasado mantener viva esta en la actualidad? El desafío es la responsabilidad porque usted se da cuenta que en todas las artes y profesiones la persona que es respetada tiene que cuidar su imagen. Entonces eso es el desafío para mí, cuidar la imagen y seguir llevando el nombre Pinargo, que gracias a Dios se ha dado a conocer a nivel especialmente del Valle de los Chillos. Como digo yo, por ejemplo, voy a contar como medio anecdótico, un poco de chiste o algo así. Me acuerdo que cuando venían los políticos y decían Pinargo, o sea, que me meta con los políticos, decían no, yo no puedo. Decían, ¿por qué? Yo les decía, es que Pinargo es único en el sentido de que tiene un nombre, tiene una trayectoria. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo por conversación, les digo, si usted es un político que recién va a empezar la campaña, se va a Cotocchoy y le preguntan por su nombre y no le van a conocer. Pero si usted se va a Cotocchoy y preguntan por Pinargo, va a decir, el señor de Sangolquí. Entonces eso ha hecho que responsablemente sigamos llevando el nombre Pinargo a nivel del Valle de los Chillos y actualmente también a nivel internacional, porque nosotros tenemos una gran variedad en el local. No sé si puedo hablar de mis cosas. Claro, mejor la ubicación para que... Nosotros tenemos una gran variedad en el local, y entonces hay artesanías que incluso vienen de España y dicen, sabe que le mandan a los familiares, les dicen, vayan donde Pinargo porque ahí trajimos. Dice, vayan donde Pinargo, recomiendan. Y muchas de las personas también, hasta como broma, dicen, por ejemplo, están en las fiestas y dicen, no tengo el terno, se vayan donde Pinargo. O hay cosas que dicen, por ejemplo, no tienen en otros lugares, tienen donde Pinargo. Entonces, imagínense esa responsabilidad y de nosotros también tener esa variedad para deleite de los clientes. Y hablando un poco de Sangolquí, de los clientes, usted como es considerado un ícono de la cultura de aquí de Sangolquí, ¿qué nos puede manifestar sobre eso? ¿Qué significa ser para usted un ícono de Sangolquí? Eso lo decía, el ícono, nosotros es primero una responsabilidad y segundo, qué mejor que nosotros seamos representativos. Ahora, antes no había ningún reconocimiento de nada, nadie decía nada. Ahora sí, por ejemplo, el municipio de Rumiñahui nos considera como un sitio digno de ser visitado. El municipio de Rumiñahui recomiendan, por ejemplo, dicen, vienen las escuelas y los colegios, a veces les mandan trabajos, vienen los de marketing así, a consultar, a dialogar con nosotros, porque nos mandan recomendados de que nosotros somos un referente, un sitio digno de ser visitado. Entonces eso para nosotros es un orgullo el poder llevar, y también ahora tengo la oportunidad de que mi hija también está siguiendo los pasos. Ella está con el grupo de danza y cultura Pinargo, entonces eso hace enriquecer mi apellido y hace enriquecer lo que somos íconos culturales aquí en el valle. Bueno, y como observamos, en la mano derecha tenemos la artesanía y en la izquierda la música. ¿Cómo usted lo puede vincular eso? Bueno, van de la mano porque en realidad mi almacén primero era musical y de los sombreros. Después le fui dando variedad en cuanto a los trajes, fui dando variedad en cuanto a la venta de las imágenes, fui dándole variedad en cuanto a la artesanía. Entonces fue de la mano la música y los sombreros. Tal es así que algún momento de mi vida llegué a compaginar tanto de que cuando no tenía trabajo de los sombreros practicaba el charango. Cuando tenía trabajo de los sombreros dejaba de practicar la música. Entonces es una relación así media de esposos. Y no podía faltar, aquí tenemos lo que es un poco de los productos de los sombreros que tiene el señor Luis. Tenemos los sombreros desde el más pequeño hasta el más grande. No sé si nos puede comentar un poco de qué material está hecho, más o menos el precio. Bueno, los sombreros se trabaja, es una mezcla de lanas. Mientras más mezcla de lanas tiene, se considera que el sombrero es un poco más ordinario. Mientras menos mezcla de lanas tiene, se considera que el sombrero es más fino. En este caso aquí tenemos un sombrero que se llama australiano, el modelo es australiano. Este sombrero sirve prácticamente es recomendado como médicamente. Este sombrero sirve para justamente tratar de no utilizar mucho el bloqueador y tantas cosas que ahora existen. Recordemos que los antiguos no se ponían tanto estas cremas.
Entonces aquí yo puedo demostrar que este sombrero que se hace en Artesanías Pinargo, vamos a ponerle al entrevistador para que vean cómo queda un sombrero, la elegancia que va cambiando. Lógicamente vamos a ponerlo. Miren, tan bonito. Entonces nosotros tenemos también una gran variedad en sombreros. Por ejemplo, tenemos el sombrero miniatura que ahorita en este momento, por motivos navideños, donde la gente en nuestro país, gracias a Dios, todavía sigue siendo religiosa y conserva estas costumbres, tenemos un sombreros miniaturas. Este, por ejemplo, es un sombrerito que tiene 9 centímetros. Es para un niño bien pequeño. Entonces, qué bonito que nosotros podemos decir que somos prácticamente uno de los creadores en cuanto hemos hecho un sombrero, como dice, a escala, una réplica del sombrero grande, solo que es en miniatura. Acá tenemos también el sombrero de mujer. Este es un modelo especial para mujer, para dama. Tenemos aquí el que utilizaban nuestras personas que hablábamos antes utilizaban por gala, por trabajo, por tanta cosa. Tenemos este es un sombrero Gardel en honor a Gardel, al cantante argentino. Tenemos un sombrero Chemizo Cubil. Tenemos varios modelos, pero lo importante de esto es decir que todo esto se realiza en Artesanías Pinargo. Y hablando de las Artesanías Pinargo, este sombrero me llamó demasiado la atención. ¿Nos puede indicar la ubicación exacta del local? Estamos ubicados en la calle Olmedo 637 y García Moreno, ciudad de Sangolquí. Bueno, muchachos, los esperamos, ya saben dónde ir por sus sombreros en estas fechas, en los siguientes toros de Sangolquí. Y no se olviden, nosotros somos Sangolquí Digital. Por lo que estamos viendo, el legado suyo es el apellido Pinargo. ¿Un legado más que quiera dejar aquí en Rumiñahui tal vez? Ya lo he hecho, pero lamentablemente como son dos cosas diferentes. Por ejemplo, mi trabajo principal es la artesanía, los sombreros y varias otras cosas. En la música yo tengo 32 temas grabados que están en 5 discos inéditos de mi autoría. Entonces a veces uno no puede estar en las dos partes. Cuando uno vive de la música, debería estar en la música y dejando el legado musical, en este caso, porque son 32 temas que creo que sí hay compositores en Sangolquí, pero tienen canciones compuestas que tal vez a veces están ocultas y no lo han expresado. Yo tengo 32 temas grabados en 5 discos inéditos, pero no he podido darle mucho énfasis en cuanto a la publicidad. Entonces es por eso que se conoce muy poco de mi música. Pero en cambio a la artesanía de los sombreros se le ha dado un poco más de prioridad porque es la parte que me da de comer, es la parte que me ha mantenido durante todo este tiempo y es la parte que también me da para los instrumentos. Entonces, eso yo creo que como legado estoy dejando a mis hijos el apellido Pinargo y dentro de la música estoy dejando como legado los temas inéditos que he compuesto. Perfecto. Un poquito sobre su charango. ¿Qué lo inspiró a tocar el charango y ingresar al mundo de la música? Eso le decía, como al principio lo dije, yo vi a las personas, tenía la oportunidad de, cuando tenía unos 17 años, pude compartir la música con unos grupos que antes vino en este caso un grupo Guamari de Chile. Pero, a ver, tóquenos un poquito para que vaya. Como podrán ver, perfecta sincronía. Entonces yo le vi al grupo Guamari de Chile que tocaban y a mí me atrajo mucho cuando ellos eran chilenos y ver ese instrumento tan chiquito y que se podía rasgar tan rápido, yo decía, ¿cómo le harán? Entonces ahí fue la inspiración. Y después, como digo, era porque no me gustaba llevar la guitarra por muy grande, entonces este instrumento que había en la mano nomás y donde quiera le ponía y le llevaba. A veces en ese tiempo nosotros no teníamos la parte económica en donde nosotros podríamos comprar un estuche y así muchas veces los llevábamos a la mano. Entonces a veces llovía, en carnaval mojaban, entonces teníamos que tratar de llevar así lo más pequeño posible. Una pregunta un tanto personal. ¿Nos puede contar un poco su experiencia al grabar su primer disco, su sencillo?
Sí, lamentablemente creo que empecé mal cuando grabé mi primer disco, en el sentido de que, mal y bien diría, en el sentido de que yo no sabía cómo era la regla de grabar. Entonces yo fui donde el que grababa y me dio una pauta, me dijo a ver qué temas quiere grabar. Entonces yo tenía así en borrador, ¿no? Entonces fui donde él, me dice a ver, grabe aquí. Yo toqué el charango, las canciones que quería grabar, y el señor dice, bueno, dice ya, entonces yo ya le voy a preparar como una pista, ¿no? Le hacen para que uno llegue y ponga el charango. Y el señor no ha hecho eso, sino me hace grabar a mí primero y después él le pone el acompañamiento, cuando es al revés. Eso, bueno, para mí fue una experiencia un poquito mal. Y después de eso, el señor mismo me graba los CDs y han estado mal grabados, y después me da un montón de CDs y me dice que vaya a escoger. O sea, me tocaba escuchar de uno en uno para saber cuál está bien, cuál está mal, ¿no? Eso es la parte negativa. Pero en cambio la parte positiva era el saber que podía hacerlo, o sea, el saber que podía grabar, y yo en ese momento pude compartir los CDs que yo había trabajado. Me acuerdo que un doctor decía que con mis CDs él operaba porque la música era tan tranquila que él esa música le daba como pasividad al paciente, entonces le daba un poco de tranquilidad. Y también el saber que soy capaz, o sea, esa era la parte positiva. Perfecto. Hablando un poquito de su disco, ¿cómo usted compagina el tiempo? No sé si ahorita nos puede tocar un poquito de la música de su autoría. Claro, ahorita, bueno, es un tema que grabé en el primer disco, se llama Raimi. Vamos a tocarlo. Perfecto, una tocada muy cordial y eso sin practicar. En mi improvisación. Si usted pudiera dar un consejo a alguien, ¿a quién sería y qué consejo sería? Bueno, el consejo sería de que la música es tan importante y las profesiones igual, que nos permite que nosotros vivamos de forma honesta. Por ejemplo, en la música yo siempre pongo este ejemplo de que si uno va a un país donde nadie le conoce, la música es tan universal. Usted ha visto en los restaurantes cómo la gente toca y les dan alguna cosa. En el extranjero yo pienso que es la misma circunstancia. Uno puede ir al extranjero, así no le conozcan, uno expresa la música. Primero lo van a admirar, segundo, aunque sea un plato de comida, lo van a brindar. En las profesiones, en cambio, nosotros hacer lo que hagamos, que lo hagamos bien. Estas dos cosas que yo digo como consejo, nos evita de que nosotros tengamos vicios, de que caigamos en cosas que no son. Porque muy difícilmente una persona que trabaja o tiene artes, cualidades, va a estar en la delincuencia. Y en la música nos permite crear, nos permite hacer trabajos en donde muchas veces algún disco, algún tema pega y es escuchado y valorado por millones de personas. Podemos ver ejemplos aquí en el Ecuador mismo, que hay artistas que cobran una presentación $4,000, $5,000. Entonces yo pienso que sí se puede, pero siempre y cuando sea un trabajo con disciplina. Perfecto, una gran reflexión de hecho para nosotros los jóvenes, que igual nos gusta este tema, lo que es el arte, lo que es la música y la artesanía. Una pregunta más, ¿a quién le gustaría ver en un siguiente episodio de podcast? Bueno, justamente traje un amigo, Nelson Andrango, tiene un grupo musical también ya de trayectoria. Me gustaría verle a él porque en el sentido de que la música, como lo decían antes,
a veces no está bien difundida, no está totalmente explotada, no está, ¿cómo sería? Dado marketing. Entonces me gustaría verles a ellos porque son un grupo que más o menos tiene la trayectoria desde de años atrás, casi desde cuando yo daba mis primeros inicios también. Entonces ya está nuestro siguiente invitado para la siguiente emisión de este podcast. El grupo se llama Proyección Nueva Era. Proyección Nueva Era en nuestro siguiente podcast. Sin más que decir, muchas gracias por la aceptación en este pequeño inicio, por decirlo así, de este podcast Sangolquí Digital, y esperamos tenerlo aquí pronto. Me gustaría agradecerles y enviar un saludo cordial a todas esas personas que tengan la oportunidad de ver. Indicarles que Artesanías Pinargo está ubicado en Sangolquí, en la calle Olmedo 637 y García Moreno. También al mismo tiempo extender ese abrazo de felicitación a ustedes que nos dan esta oportunidad y agradecer a Dios también por permitirnos estar aquí compartiendo con todos esto que para nosotros es de gran valía. Saludos a todos y fuerte abrazo. Muchas gracias. La música, la cultura y el arte es parte de nosotros rumiñahuenses. Este podcast llegó gracias a la Fundación INC y nosotros somos Sangolquí Digital. Gracias.